¿Cómo hacer un podcast para impulsar tus ventas y escalar tu negocio? Mira, este podcast de hoy es muy especial porque te voy a enseñar cómo convertir tu podcast, si ya tienes un podcast o si vas a iniciar un podcast, cómo hacerlo bien desde el comienzo, que te genere ventas y que aporte a la escalabilidad de tu negocio. Porque si tú vas a invertir tiempo, energía, pasión, recursos, escribir, grabar, etcétera, conseguirte una camarita, que nosotros empezamos con algo mucho más sencillo que esto, y no te genera ventas, ¿qué sentido tiene si no te genera ingresos ese podcast? Pero si te quedas hasta el final, el día de hoy, te voy a decir cómo tú puedes hacer, porque este podcast nuestro sí que nos genera dinero y no genera dinero como tú crees que genera dinero o como te han dicho que un podcast en YouTube, en Spotify, en cualquier parte genera dinero. Entonces, otras maneras en las que puedes generar dinero con tu podcast, así que queda hasta el final porque tengo 3 puntos súper potentes para ti con un plan de acción como siempre estamos haciendo, así que comenzamos. Bien, señores, ¿cómo hacer un podcast para impulsar tus ventas? ¿Cómo hacer un podcast que pueda escalar tu negocio? Y eso siempre, últimamente, mejor, estamos arrancando siempre como con evidencias o contando un poquito acerca de la experiencia. Quiero contarte rápidamente acerca de algo y es ¿cuántas ventas me genera este podcast a mí? Ojo que no estoy diciendo cuántos ingresos solamente, sino cuántas ventas, ¿ok? Cuántas ventas. Y ya te voy a explicar un poquitico más a detalle acerca de esto, pero te voy a dar 2 datos impresionantes. Bueno, el primero no es tan impresionante. YouTube nos ha pagado a nosotros por este podcast $6,000 en un año de forma pasiva. Realmente es muy poco. Hay gente que gana muchísimo más. Hay gente que gana 6 cifras subiendo videos a YouTube. Y tú puedes decir, bueno, $6,000 en un año no es tanto, pero esa es la forma como se monetiza el podcast. Pero eso no son ventas. Yo te dije que te iba a enseñar cómo hacer un podcast que genere ventas de lo que sea que estés vendiendo. Que tu estrategia de contenidos en el podcast impulse las ventas de tu conocimiento, tu coaching, tu consultoría, tus productos en internet. Que ese podcast impulse. Y en ventas, solamente en el mes de junio de este año, este podcast generó $113,829, ¿ok? En ventas. No es que YouTube nos pagó, no es que Spotify nos pagó, no es que Apple Podcast nos pagó, es que este podcast impulsó ventas por un total de $113,829 a través de un lanzamiento digital. Y te voy a enseñar cómo pasó eso, no sin antes hacerte la invitación que te hago siempre, que no sé por qué siempre me toca invitarte. No, mentira, sé por qué, porque hay gente que llega nueva, de repente eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida, yo soy Álvaro Luque y no hay nada que nos interese más que servirte en este podcast. Y claro que este podcast impulsa nuestras ventas, pero en realidad monetizamos solo una pequeña fracción de nuestra audiencia porque a todos los demás les servimos de forma gratuita y de forma amorosa y queremos impulsarte y que puedas crecer. Por eso, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame un comentario, una pregunta, una manito así si te gustó el contenido. Échame ganas porque esto requiere esfuerzo, esto requiere trabajo, señores, ¿ok? Punto número 1. ¿Por qué y cómo un podcast genera ventas explosivas? Quiero ahondar un poco acerca de esto. ¿Por qué un podcast y cómo lo hace? ¿Cómo es que un podcast genera ventas? Y quiero aclarar, una cosa es que YouTube te pague o Apple Podcast o Spotify te pague, ¿verdad? Porque tú permites, tú aceptas su política de publicidad y ellos ponen publicidad en tu contenido y te pagan una fracción de lo que ellos cobran. No es un mal negocio, pero realmente no es tan grande ese negocio y no depende del todo de ti. Depende mucho de que a YouTube le gustó tu podcast, que a fulano le gustó, que si puso publicidad, que el tema. Hay otra manera que a mí me parece más eficiente y que está totalmente bajo mi control, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera. La otra manera es que desde tu podcast se promocione un producto de forma sutil. Ahora bien, ninguno de ustedes puede decir en este podcast que yo les he vendido algo en el podcast. Puedes mirar todos los episodios, puedes mirar todos los capítulos, puedes escuchar todo y nunca puedes decir, oye, Luque nos hizo una oferta en un contenido de valor, porque yo prometí que en este podcast solamente se iban a compartir herramientas, estrategias y contenido gratuito para escalar negocios. Gratuito. Nunca he vendido en este podcast. Entonces,
¿cómo es que el podcast genera ventas? Es una pregunta muy interesante. Y aquí van unos puntos a esta pregunta. ¿Por qué y cómo un podcast genera ventas? Porque crea audiencias tibias alrededor del podcast. ¿Cómo así? Todas esas personas, tú que estás viendo este podcast, oyéndolo en la plataforma que estés, toda esa gente que se pone en torno al contenido se llama audiencia. Y entre más escuchan el contenido, se ponen más tibias. El nivel de confianza se eleva. Y esa audiencia, luego, a través de publicidad, tú le puedes hablar acerca de un producto y adivina qué va a pasar. Entre una persona que no te conoce y una persona que sí te conoce, o sea, una audiencia tibia, un público tibio, lo que va a pasar es que el que sí te conoce ya, la capacidad de compra es 5 veces mayor que una persona que no te conoce, ¿ok? Entonces, se crean audiencias tibias alrededor del contenido. Toda esa gente que miró el contenido, que comentó, que le dio like, toda esa gente, las plataformas nos permiten saber quiénes son y luego son invitadas a un lanzamiento digital. Entonces tú vas a ver anuncios, sobre todo en YouTube, donde dice, hey, soy Álvaro Luque, ya me conoces, te invito a mi siguiente evento gratuito. Y como tú ya me conoces, tú vas a ir a ese evento gratuito, ¿verdad que vas a ir a mi siguiente evento gratuito? Muy bien, gracias por ir. Y pasa lo tercero, y es que como ya te conocen, y en ese evento, no en el podcast, en ese evento, tú haces una oferta, la gente dice, sabes, este tipo me ha servido mucho en el podcast, me ha añadido valor, me ha enseñado cosas muy potentes, me interesa lo que él está vendiendo. ¿Sabes qué pasa con el retorno a la inversión? Se multiplica por 5. Es decir, por cada persona que te compra que no te conoce, hay 5 de las que sí te conocen que te compran. Es decir, por haber visto el podcast, la venta se multiplica por 5. Así es como un podcast de estos genera ventas. Y solamente en el mes de junio, solo este podcast, sin contar el contenido en redes sociales, sin contar correos electrónicos, sin contar el trabajo que hacemos por WhatsApp, sin contar nada de eso, solo este podcast generó $113,000 en ventas a un curso que estábamos vendiendo. Y ahí viene una segunda pregunta. ¿Por qué hay podcasts que no generan o aportan ventas a la estrategia y el tuyo sí, Luque? Porque hay podcasts que no aportan a las ventas. Alguien puede decir, Luque, yo ya tengo un podcast, pero eso no me aporta a las ventas. Y alguien puede decir, yo voy a crear un podcast, pero yo quiero que me aporte a las ventas. Y yo tengo una respuesta muy interesante. Número 1, porque no están diseñados para impulsar el lanzamiento digital, ¿ok? Y ustedes saben que yo soy experto en lanzamientos digitales y quiero que tú lances tu conocimiento al mercado para que la gente lo compre. Y no tienes que ser un super crack o un super experto. Yo te enseño cómo venderlo de forma estratégica. Pero si el podcast no se diseña para impulsar ese producto y se diseña simplemente porque ahí, aleatorio, ahí lo que salga el podcast, lo que vayamos a publicar, pues no hay una estrategia detrás, ¿de acuerdo? Número 2. Porque son podcasts, los que no impulsan las ventas, son podcasts que están enfocados en ser virales. No están enfocados en ser de valor. Y entre viral y valor hay una diferencia. Y es que el valor lleva a la venta, pero el viral no necesariamente lleva a la venta. Entonces, hoy Shakira se peleó con su nuevo novio y hicieron un podcast acerca de eso. Muy bien, muy viral, muchas visualizaciones, pero ¿aportó valor? Y si no aportó valor a la audiencia, pues la audiencia no va a comprar. Pero a ti te encanta este podcast y por eso te vas a suscribir ahora mismo y vas a activar la campanita y vas a colocar comentarios. A ti te encanta este podcast porque te añade valor. Te añade valor. Y como te añade valor, te predispone para la venta. Número 3, porque te tardas mucho en vender. Por eso tu podcast que vas a iniciar o que ya iniciaste no genera ventas. Y es que si tú tienes un podcast que está generando contenido, audiencias, valor, esa gente está expectando diciendo, bueno, pues ¿en qué momento me vas a ofrecer algo? O sea, tú no puedes llegar a una fiesta y hablarle en la posición de los hombres, ¿verdad? Soy hombre, pongo de esta posición, pero podría ser al revés. Hablarle a una chica, traerle un cóctel, bailar con ella, hablarle, bailar, y la chica llega un momento que va a decir, bueno, pero ¿te gusto o no te gusto? ¿Me vas a dar un besito? ¿O, sí, o qué va a pasar? Pero concreta. Entonces hay gente que tiene contenido en redes sociales, contenido en YouTube, pero no tiene una estrategia de ventas consistente. Entonces la gente pues se cansa, pues recibe valor, pues está muy lindo, está muy chévere y todo, pero yo ya quiero ir al siguiente nivel, porque cuando tú añades valor, la gente quiere ir al siguiente nivel y tú deberías ir al siguiente nivel conmigo suscribiéndote a este canal. Número 3, ¿cómo hacer un podcast para impulsar tus ventas y escalar
tu negocio. Y ahí te voy a dar 3 puntos muy importantes y vas a querer tomar nota acerca de esto. Y aquí voy a profundizar un poco más. Primero, define qué producto va a impulsar tu podcast. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a contar un secreto. Esta nueva temporada de Luque Podcast, después de que superamos los 100,000 suscriptores, está enfocado en impulsar mi curso en el cual le enseño a la gente cómo vender su conocimiento en Internet. Mi curso en el que le enseño a la gente cómo iniciar y escalar un negocio en Internet. Como ya yo sé que voy a impulsar esta venta, yo no vendo desde el podcast. Aquí está el podcast. Yo no vendo en el podcast, pero el contenido impulsa, le manda poder a esa venta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es decir, bueno, este podcast, este contenido, ¿qué producto va a impulsar de aquí a que yo lo venda en un mes, en 2 meses o en 3 meses? ¿De acuerdo? Tú sabes qué producto va a impulsar y desde aquí todo el contenido le aporta valor a ese producto. Tú hablas, en mi caso, hablas de lanzamientos, estrategias, cómo convertir tu conocimiento en un curso, cómo vender tus servicios, todo lo que aporte para que tu audiencia se prepare para comprar el podcast. Ya está fallando la mayoría de gente porque habla de cualquier cosa y no obedece a una estrategia. La misma situación, te gusta una persona, tú quieres ser novio o novia de esa persona, todas tus acciones tienen que ir alineadas a lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Si tu objetivo es que sean novios, tú no puedes tener acciones como de amigos porque te mandan para la friend zone. ¿Alguien lo mandaron a la friend zone aquí? Que uno se vuelve el paño de lágrimas. Ella le cuenta a uno cómo el otro le rompió el corazón y uno se que le limpia las lágrimas y queda uno en friendzone. Y hay mucha gente que como su contenido no está enfocado en un producto que van a vender, pues sus clientes lo mandan a la friendzone, ¿de acuerdo? Dicen, ok, está muy chévere lo que tú vendes, lo que tú hablas, pero yo necesito comprar algo y le voy a comprar a alguien pues que me diga algo que me aporte a resolver ese problema que yo quiero. Porque contra todo pronóstico, mírame, acércate, ay. La gente quiere comprar. ¿Por qué quieren comprar? Porque quieren resolver sus problemas. Todos amamos comprar. Comprar es delicioso. Lo que la gente no quiere es que le vendan con mentiras. Lo que la gente no quiere es que les presionen en la compra. Eso es lo que la gente no quiere. Y la gente no quiere comprar a desconocidos. La gente quiere comprar a la gente muy conocida. Punto número 2. Sabiendo qué producto vas a impulsar desde tu podcast, vas a hacer esto. Vas a definir temas que sean atajo y obstáculo. ¿Cómo así, Luque? Temas que sean atajo y obstáculo. Sí, mira, supongamos que tú tienes un entrenamiento sobre cómo perder peso y tú quieres que tu podcast impulse a la gente a que en algún momento compre ese entrenamiento sobre cómo perder peso. Vamos a suponer que tú quieres hacer eso. Entonces, tu contenido vas a hacer de 2 tipos de contenido básicamente. El contenido que le diga a la gente, con esta información es un atajo para lograr este resultado antes de lo esperado, o con esta información entiende que hay obstáculos que te van a impedir lograr esto. Dame un ejemplo, Luque. Ok, las bebidas que debes consumir para perder peso. Y ese es un podcast de eso. Esas bebidas, ese tema es un atajo para lograr ese resultado. Pero también puedes hacer un episodio que se llame las 3 cosas que no te permiten perder peso, que las puedes cambiar ya mismo. Ese es un obstáculo. Pero toda la conversación va en torno a perder peso desde 2 ángulos. ¿Le enseño a la gente cómo llegar al resultado antes de tiempo o le enseño a la gente lo que le está impidiendo llegar a ese resultado? Lo que vas a hacer es que tu audiencia tenga una conciencia de ese resultado que quieren tener y luego haces tu lanzamiento digital y ese día ofreces tu producto, tu entrenamiento, tu coaching, tu curso sobre cómo perder peso y tu audiencia está completamente lista. Número 3, define las objeciones de tu cliente y destrúyelas. Utiliza tu podcast para destruir objeciones, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en un ejemplo que no tiene que ver con cursos digitales, ni conocimiento, ni nada, porque mi conocimiento va mucho más allá que solamente el tema de la parte intangible. Supongamos que vendemos este vaso, ¿de acuerdo? Y la gente dice, a mí me gusta tu vaso, pero es que los vasos negros, es que me gusta el material y todo, y muy rico y todo, pero es que el negro no me gusta. Entonces tú haces un episodio donde hablas acerca de, ¿sabías que este estilo de vaso tiene 18 colores diferentes? Y entonces muestras que no solo tienes negro, que lo tienes en blanco, en amarillo, negro, violeta, púrpura. ¿Me hago entender? Derribaste una objeción. Tu contenido derribó una objeción antes de que tu cliente llegue a la venta. Si tú sabes que la gente va a tener problemas porque tú vendes auto y el maletero es pequeño, tú haces un contenido donde hable de
¿Para qué viajar con mucho equipaje si puedes viajar en este nuevo Mercedes-Benz con un maletero pequeño, pero porque debes vivir la vida muy ligero? Y le enseñas y derribas la objeción. Entonces, tus contenidos van a tener básicamente 3 bases. Número 1, atajos. Segundo, obstáculos. Y tercero, derribar objeciones. Y cuando tú haces estas 3 cosas, entonces estás creando un podcast que de verdad está impulsando la venta. Y esa es la razón por la cual nuestro podcast generó solamente en el mes de junio $113,000 en ventas. Señores, yo soy Álvaro Luque y estoy feliz de haber pasado estos 16, 17 minutos con ustedes. Suscríbanse a este canal, activen las notificaciones y déjenme un comentario. Ya les dije qué hacer para impulsar ventas desde su podcast. Les di 3 estrategias. Les dije por qué hay podcasts que no generan ventas. Y también les dije cómo funcionan los podcasts que sí generan las ventas explosivas. Y también les conté las ventas que nosotros generamos. Seguramente hay más formas de ganar dinero con un podcast, pero yo te enseño solamente lo que a mí me ha funcionado. Nos vemos en el siguiente episodio.